Tras muchos años de ausencia, Carlos Varela vuelve a Canarias, una tierra con la que mantiene un sinfín de lazos. De hecho, su primer disco, Jalisco Park, se grabó aquí. Y regresa de la mejor forma posible, con un nuevo disco bajo el brazo, El Grito Mudo, y con un concierto que va a propiciar su reencuentro con los seguidores isleños esta misma noche en Las Palmas de Gran Canaria. Para nosotros es un placer retenerle hoy en Radio ECA, Carlos Varela. Qué alegría, buenos días. Gracias, muy buenos días y de verdad, gracias, estoy muy feliz de estar acá. Carlos, siempre ha tenido una unión especial con Canarias. Háblenos de esos vínculos que van desde un disco grabado aquí hasta colaboraciones con artistas nuestros canarios. Exactamente. Bueno, imagínate tú, ya han pasado 30 años. La primera vez que aterricé acá fue de la mano de Silvio Rodríguez. Hicimos un concierto precioso. Ya yo conocía a la gente de Mestizay, a la gente de Taller Canario, Pedro Guerra. Y después de ese concierto, Silvio me dice, ¿por qué no te quedas a grabar tu primer disco acá? En Cuba, ya sabes, que levantas una piedra y un montón de músicos y había un solo estudio de grabación en aquel tiempo. Entonces, después de grabar, tuve meses dando vueltas por varias de las islas. Conozco, creo que 5 de las islas y a partir de ahí, pues, conocí un poquito más de la música, de la cultura canaria, de la comida. Los isleños son muy parecidos. Tenemos un montón de conexiones y luego vine muchas veces, otras en los 90, pero luego tardé casi 20 y tantos años que no venía. Creo que es una manera también, con este concierto de esta noche, de devolverle todo el amor y todo el cariño que siempre he recibido acá. Tengo un montón de amigos y se había hecho complicado. Lo normal es que uno llegaba a la península y luego era complicado venir a las islas, pero creo que lo conseguimos. Gracias a Manolo González, y va a ser un concierto un poco de homenaje a los 500 años de La Habana desde acá, pero también va a ser devolverle un poco el amor y el cariño que siempre he recibido en estas islas, ¿no? Tuve la suerte, Carlos, de verte en la grada curva del Estadio Insular hace 30 años cuando Silvio dice, le voy a presentar a un joven que nos va a superar a todos, que va a mantener lo que es la canción cubana. Y esta mañana recordando, bueno, esta mañana, desde que pudimos cerrar la entrevista, era emociones tras emociones cuando te vi y aquel público de la grada curva se puso en pie. ¿Qué sentiste cuando Silvio te dio paso y viste que el público canario te acogía como un hermano? Tremendo, era como si estuvieras todavía en tu propio país. De verdad que hay una conexión muy diferente, ¿sabes? Como hablamos los cubanos, como hablan los canarios, como abrazamos, como besamos, todo se siente y la verdad es que, te digo, a partir de ese día vine no sé cuántos cientos de veces, he escrito canciones acá, he compartido escenarios muchas veces en Cuba y fuera de Cuba con músicos canarios, así que es una conexión a la que vengo a cantarle y a rendirle tributo también, ¿no? Carlos, ¿qué queda de aquel muchacho que hace 30 años grabó Jalisco Park, desde el punto de vista musical? Yo creo que sigo siendo el único, sí, sigo siendo auténticamente el mismo con los años. Ya descubres, al principio siempre decía que las primeras canciones eran como fotografía de la Habana, ¿no? Con los años empieza a descubrir como el oficio de escribir canciones y recorrer buena parte del mundo que al final el amor y el desamor y la ilusión y la desilusión es lo mismo en Canarias, en Moscú, en La Habana, en Nueva York. Lo que cambia son los telones de fondo, las ciudades, ¿no? En esencia, yo creo que después de 10 discos, pues las canciones, sí, se nota que hay una madurez, se nota que hay una filosofía de la vida diferente, ¿no? Pero sigue siendo en esencia el mismo niño, ¿no? Al hilo de lo que dices, me gustaría apuntar que, aunque le cantas a la realidad cubana, aquí nos identificamos plenamente con tus canciones. ¿Por qué crees que sucede esto? Tal vez las decepciones, el desencanto y los sueños no alcanzados son universales. Sí, completamente. Imagínate tú, en el mundo que estamos viviendo hoy, es bonito, es muy bonito tener fe. El pueblo cubano es un pueblo con fe. Yo también creo que el pueblo canario es un pueblo con fe. Luego hemos vivido, lo decía el otro día, ¿no? Estamos viviendo una epidemia de desencanto en todas partes que no es fácil, ¿no? Mira cómo está el mundo hoy con todo el tema de los emigrantes. Es bastante, a eso también le canto en el nuevo disco, ¿no? A los emigrantes. Es bastante complicado decir que alguien es totalmente feliz en cualquier rincón
de la tierra, ¿no? Y en Cuba igual, en Cuba está sucediendo cambios sobre todo en las cabezas de los cubanos de dentro y de fuera, que quieren, por supuesto, echar para adelante esa isla, ese país, y no es fácil, nadie dijo tampoco que era fácil, ¿no? No es fácil, pero también las canciones hacen su contribución en ese sentido. Yo pienso que una canción no puede hacer más que tocar el corazón de una persona. Pero esas personas muchas veces son las que crean las crisis y las confusiones y por eso también ha dado lugar a que millones de cubanos se han largado de Cuba porque literalmente se fatigaron de tantas luchas, de tantos sueños no cumplidos, y hay muchos que quieren regresar. Entonces de eso se trata. Si una canción de alguna manera cuando sale de Cuba, ahora mismo el otro día estábamos en Madrid, fue un concierto precioso, mucha gente, muchos cubanos, la gente llorando, cantando, gritando, y como te abrazan. Si alguna canción sirve como para que ellos se reencuentren con su barrio, con su pasado, con su familia, algo estás moviendo, entonces algo sirve. Ya sé que en el mundo, normalmente en el mercado, hay canciones que dicen la, y son número 1. Hay espacio para todo, ¿no? Está hablando de la historia, de sus inicios, y queremos hablar de la última creación. Vamos a ponernos en el ahora de Varela. Vamos a escuchar El grito mudo. Arriba. Vive en un letargo que no quiere. Hay quien se ríe cuando te hiere y se divierte si te duele. La gente siempre quiere algo que no tiene, porque solo somos peces ciegos, escondidos detrás del... El grito mudo, Carlos, está basado en una historia real que desgraciadamente viven muchos adolescentes con esto del acoso, del bullying. ¿Me puedes contar la historia? Sí, yo estaba hace aproximadamente 2 años leyendo un artículo sobre el caso real de Lucía, una chica de Murcia que a los 13 años dibujó en su diario cómo se iba a quitar la vida al día siguiente, cansada ya de tanto acoso. Sí, el bullying siempre existió, hace muchos años, pero el tema de las redes sociales, ese maravilloso invento que te acompaña pero te abandona, que te hace sentir que tienes más amigos virtuales que reales. También se habla de la epidemia de la soledad, ¿no? Entonces, el ciberbullying realmente nadie puede imaginar, ni mucho menos los padres, que te dicen, yo solamente le había regalado un iPad, no sabía qué estaba pasando en esa habitación. Ese es el grito mudo, ese lamento, que está a tu lado pero que no lo ves, no lo escuchas. Y incluso en Cuba se están quitando la vida jóvenes, ¿sabes? Niños, adolescentes, 12, 13 años, 11 años. Y entonces, claro, cuando a mí me inspira un motivo, una canción, nunca me quedo encerrado ahí, le busco lecturas también, ¿no? Entonces, por eso la canción está dividida en 2. Esta canción, que alrededor de la cual giran el resto de los temas del disco, comienza diciéndote, a ratos nace un árbol y otro muere, la gente vive en un letargo que no quiere, hay quien se ríe cuando te hiere y se divierte si te duele. La gente siempre quiere algo que no tiene, y es que solo somos peces ciegos, escondidos detrás del miedo, sumergidos en un mundo oscuro, nadie escucha los gritos mudos. En su diario dibujaba
como en la escuela le pegaban los chicos malos de su barrio, la acosaban, la humillaban. Carlos, de este nuevo disco has dicho que es tu mejor trabajo. ¿Por qué lo calificas así? Normalmente, a ver, no voy a decir que mi mejor hijo, ¿no? La gente siempre te pregunta, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Cuál es tu disco? Son tus hijos, ¿no? Pero normalmente cuando está acabado de salir del horno... ¿Te parece el mejor? Sí, es lo normal. Pero yo sí creo también, estuve 2 años grabando con mi grabador y coproductor, Adolfo Martínez, escogiendo un montón de canciones nuevas, como lo que estudié fue teatro, no suelo escoger un puñado de canciones, suelo tratar de concebir una obra, ¿no? Como una especie de novela, como una especie de filme, ¿no? Y sí es un disco muy coherente, ¿no? Que habla de muchos problemas sociales. Te conté que hablaba también de los emigrantes, habla del silencio, habla del miedo, tiene historias, son 14 historias, ¿no? Tiene historias muy locas, como hay una canción que se llama Sergei el cosmonauta, que inspiraba una historia real, cuando ya sabes que todo lo de la Unión Soviética venía a Cuba, ¿no? Nosotros veíamos todo, películas rusas, dibujos animados rusos, revistas rusas, y justamente cuando la Unión Soviética está a punto de desmoronarse, que nadie lo sabía, lanzan a un cosmonauta, ya saben, ¿no? Todo el avance que tenía, y justamente estando en el cosmos, empieza en la Tierra a desmoronarse, se convierte, estando ese señor Sergei Krikalev en el cosmos, se convierte la Unión Soviética en Rusia, y de pronto no hay presupuesto para bajar al cosmos. Le dicen, usted siga dando vueltas ahí arriba, que ya veremos. Que ya veremos. Y entonces yo usé toda esa historia real, que bueno, la puedes encontrar en una revista, se llamaba la revista Sputnik, y luego lo aplico como al regreso, ¿no? Al final, cuando baja, se encuentra que su jardín ya no es exactamente el mismo, que no tiene las mismas pisadas que se aferran a un tiempo atrás, y ya eso tiene que ver con Cuba. Entonces es un disco que me gusta mucho, lo escucho casi todos los días, a cada rato, y me sorprende, ¿no? Todavía cuando un disco te sigue sorprendiendo, algo tiene vivo ahí todavía, ¿no? Eso es algo vital, y creo que además, no sé por qué, conseguí con los años que las canciones ahora es muy difícil narrar toda una historia resumida en 3 minutos, ¿no? Parece un disco así, todos los temas duran 3 y algo, y el enlace entre un tema y otro me gusta mucho. Hay canciones de amor también, hay 2 canciones de amor que me gustan mucho, está Perdón y Origami. Sí, porque hay gente que también piensa que uno es un leñador que solamente está haciendo leña. No, así, sin bosque. Sí, todas las canciones, de alguna manera, sociales o no, son de amor. Pero bueno, hay canciones ya literalmente a la pareja, y hay muchas otras canciones realmente que me encantaría que lo escucharan. Es muy difícil contar un disco sin cantarlo, ¿no? Se te ha calificado como poeta rebelde, cantautor polémico, por ofrecer pues esa visión de la realidad de tu país que has vivido y que vives. ¿Crees que son etiquetas? ¿Te molesta que te definan así? Sí, a mí todas las etiquetas realmente me molestan. Entiendo que muchas veces la prensa, el mercado te tiene que ubicar en alguna revista, ¿no? Te puede decir, el nuevo Dylan, el nuevo Silvio, eso. Y yo escribo canciones, no estoy preocupado dónde me vas a colocar. Y lo que más me interesa, sobre todo, es que esas canciones emocionen. Que eso es lo más difícil, ¿sabes? No que la gente diga, qué nivel poético más interesante, ¿no? Cuando una canción logra que la gente se deja llevar, se logra sumergir en la historia que le estás contando, y además se emociona, wow, entonces ahí hay un punto que no sé dónde se estudia. Eso lo tiene, bueno, lo tiene Silvio Rodríguez, lo tiene Pablo Milanés, lo tiene Serrat, lo tiene Sabina, lo tiene Bob Dylan, lo tiene Paul Simon y muchos más, ¿no?
tocas con mucha frecuencia en Estados Unidos. Teniendo en cuenta las relaciones de ese país con Cuba, ¿ese tipo de conciertos tienen una significación especial para ti? El problema es que las relaciones de las que me hablas con Cuba son un problema de políticos. Y la música trasciende todo eso. Sí, la música trasciende fronteras, pasaportes, banderas, trasciende a Donald Trump, trasciende a la Casa Blanca, incluso luego te enteras que muchos personajes de eso escuchan tu música y tú dices, Dios mío. Sí, una vez me contaron que Colin Powell, el que dirigía la tropa de Irán, tenía mi disco en su coche. No puede ser. ¿Será que no me entiende, no? No. ¿Será que no me ha entendido? Seguro. Tenemos que cambiar las balas por notas musicales, Carlos. Sí, ¿no te imaginas? No, sería un mundo de puta madre. Pero sí, en Estados Unidos hay, por supuesto, hay muchos cubanos. O sea, una cosa es Miami, otra cosa es New York o California. Y tengo muchos amigos allá. Muchas veces canto en sitios donde solamente hay gente que no habla español. Y suelo usar entonces una traductora que no se ve. O sea, pongo una persona, mujer, le marco algunos temas, sobre todo cuando voy a hablar de alguna historia de una canción, y a esa persona la suele llamar Siri. Digo, siempre ustedes escuchan esto. Entonces, pero sí, a mí cuando me preguntan, yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Seguramente la primera vez que escuchaste algún tema de los Beatles no entendías el inglés, pero te gustaba, ¿no? Las canciones cuando tienen ese espíritu y esa alma, definitivamente lo que puede provocar en muchos de ellos es que salen a buscar los textos. Entonces, ¿no? Vamos a seguir escuchándola, era una emblemática. Guillermo Tell. Madre mía. Vamos. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza y echó a correr. Y el padre lo maldijo, pues como entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor, usando tu ballesta. Pues recordamos que Carlos estará esta noche en la Plaza del Pilar Nuevo, en Vegueta, acompañado por músicos canarios. ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿De qué puede disfrutar la gente? Aparte de tu presencia, de tus sentimientos, porque aunque la gente no lo crea, cuando se ve a alguien en el escenario que transmite no solo la música, sino sentimientos, el corazón se abre, ¿no es así, Carlos? Gracias, maestro. Bueno, mira, son muchas canciones. Estamos haciendo una selección de distintos discos. Casi de todos los discos hay temas, ¿no? Y tratando de encontrar un balance ahí, ¿no? Con estos músicos canarios maravillosos hemos montado entre 8 o 9 temas. Voy a tener el placer de invitar a mi hermana Olguita Serpa, que hemos cantado 200.000 veces dentro y fuera de Cuba. Y voy a poner canciones del disco de Jalisco Par, del primero, canciones del disco 7, canciones del nuevo disco, canciones de Monedas al Aire, canciones del disco Nubes. Es decir, voy a hacer un programa más o menos abarcador de contar un poco la historia de mi vida a través de estas canciones, un homenaje también a los 500 años de La Habana. Ajá. Pero sobre todo es un homenaje a esta bendita tierra que siempre me dio calor y cariño y me inspiró para seguir adelante en este oficio que no es nada fácil. Entonces vamos a hacer canciones como Guillermo Tell, como 7, Muros y Puertas, imagínate tú, vamos. Voy a hacer una canción que mucha gente no sabe, que la compuse con Sabina, que se llama Tan Joven y Tan Viejo. Voy a hacer todo y voy a contar la historia, entonces... que no se lo pierdan. Que sí, va a ser una ocasión muy bonita para encontrarnos, reencontrarnos y besarnos y abrazarnos ahí a través de las canciones también. Carlos, eres un músico muy activo, pero ¿por qué han pasado tantos años entre tu anterior disco, No es el fin, y este que acabas de sacar? Mira, hay discos que no han salido, por problema, no es fácil. Realmente entre No es el fin y este debía salir, no sé si supiste que hubo un filme en HBO, sí, se llamaba El Poeta de La Habana,
en esos conciertos que hicimos en el 2013, grabamos 2 CD en vivo, con orquesta y con la banda, que luego no han salido. Por eso es que está ese vacío, y no ha salido por problemas de discrepancia con el ex-manager, con las cosas de oficina, con los productores canadienses. Entonces, justamente uno de los motivos de grabar este disco tenía demasiadas canciones, todavía tengo muchas canciones inéditas, y ya en lo que va sacando este disco, que lo vamos a lanzar el 8 de noviembre, El Grito Mudo, entonces ya comienza a arreglarse todo lo del pasado, para en algún momento, quizás a fin de año, empezará a acumularse todo ese trabajo, ¿no? También me tomo muy en serio lo de grabar discos, o sea, escribir canciones es una cosa, pero grabar discos, tengo que sentir que estoy listo, es como te decía, ¿no? Como hacer un filme, como escribir una novela, ¿no? Me gustan los discos, aunque estamos viviendo tiempo en que la gente va a ver los discos para la carretera también, ¿no? Así que cuando tengas tiempo lo escuchas en la carretera, ¿no? Bueno, ya lo han escuchado esta noche a las 9 en la Plaza del Pilar Nuevo. Carlos Varela, le voy a hacer una petición, por favor. Sí, mi amor. No tardes tanto en volver. Pues muchas gracias. Te prometo, de verdad, estoy enamorado, estoy tratando de recordar rincones, parques, y me encanta Las Palmas de Gran Canaria y se lo agradezco, de verdad. Dios lo bendiga por eso. Bueno, pues terminamos, si les parece. Si ustedes me dicen Sí. que sí, con No es el fin. ¿sí? Precioso, sí. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. A ustedes, un abrazo. Las oscuras aguas del parque Almendral. Muchas gracias. Tremendo, tremendo. Cuando apareció